Cordial saludo, apreciada tutora y demás personas que puedan llegar a ver este video en un futuro. Mi nombre es Joan Sebastián Barbosa, soy representante del grupo colaborativo número 102053-54. Este trabajo es correspondiente a la fase 4 del curso de Prospectiva Estratégica y es presentado a la tutora Lina Samari Silva. El grupo está conformado por Laura Valentina Rivera, María Fernanda Cuadros, Jennifer Tatiana Munevar y yo, Joan Sebastián Barbosa Sánchez. En el presente trabajo desarrollaremos de manera estratégica el método MICMAC aplicado de manera directa a una empresa de un sector de la economía de nuestro país. Apoyar al estudiante en el reconocimiento de los fundamentos, orígenes y áreas de influencia de la prospectiva como multidisciplina, elementos básicos de la identificación de las variables y actores más influyentes y los principales retos y desafíos que afrontará la organización en el futuro. Como objetivos específicos tenemos el desarrollar adecuadamente y según los conocimientos adquiridos el método MICMAC, entender los componentes y clasificación de cada variable dentro de una empresa, comprender el eje de Peter Schwartz y sus escenarios, realizar las hipótesis adecuadamente de acuerdo a cada variable previamente establecida. Nuestra empresa escogida fue la institución educativa Fundación Amor, un colegio. Este colegio cuenta con 4 profesores, de los cuales cada uno atiende 2 cursos y uno de ellos también hace la función administrativa y de coordinación. Hay 64 estudiantes. El servicio educativo funciona todas las mañanas de 6:15 a 12:30 de la tarde. Los grados existentes son de kinder a sexto grado. Fue fundado hace 20 años, contaba con más de 300 estudiantes, pero se fue decayendo cuando pasó a ser definitivamente privado. Está ubicado en la Comuna 1 de Soacha, en Compartir. Los retos que afrontará la organización en el tiempo se enumeran de la siguiente manera. Primero, recuperar la confianza de las ONG que patrocinaban la educación de esta población, a través de estrategias administrativas renovadas que eviten la corrupción y propicien la sana inversión de los dineros hacia la buena educación, o en su defecto conseguirán nuevas organizaciones que otorguen becas que permitan dar una educación con valores agregados de desarrollo social. Segundo, lograr nuevos convenios administrativos locales o regionales que otorguen acompañamiento profesional en la educación artística y técnica que solían tener los estudiantes antes de ser egresados. Tercero, crear un método de enseñanza más óptimo y de calidad con los pocos estudiantes y profesores que hay para que se trabaje de forma especializada. Con esto se busca aumentar el rendimiento cognitivo y académico de los estudiantes sin estar descuidando a las minorías de aquellos cursos con solo 5 o 6 estudiantes. En cuanto a la justificación de la pertinencia o necesidad de formular un plan estratégico y prospectivo para la empresa, comentamos que al elegir un colegio grande las expectativas se abren ante el futuro del mismo, ya que éste se encarga de impartir educación y, como bien se sabe, la educación es la base para fomentar el crecimiento. Por esto, el método MICMAC en el mismo se desarrolla con facilidad y nos ayuda a tener una visión exitosa y plantear las variables que se asocian directamente con el tema de la educación. Al comenzar el contraste entre las variables, la comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones, directa, indirecta y potencial, es un proceso rico en enseñanzas, tema en el cual estamos enfocados. Esto permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal. Los resultados en términos de influencia y de dependencia de cada variable pueden estar representados sobre un plano. El eje de abscisas corresponde a la dependencia y el eje de ordenadas a la influencia. Así, otro punto de referencia de las variables más influyentes del sistema estudiado da interés a las diferentes funciones de las variables en el sistema, donde en el siguiente plano se presenta una tipología, lo que nos permite tener un análisis más detallado en cuanto a cada variable, los componentes de la misma y los resultados que se desean obtener. El método MICMAC es el análisis estructural. Es una herramienta que permite comprender y describir los problemas enfocándolos como sistemas y permite lograr una representación exhaustiva del sistema para luego reducir su complejidad. Las diferentes fases del método son las siguientes: listado de las variables, revisión de relaciones entre variables y la revisión de variables clave. Fase 1. Listado de variables. La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado en su entorno, tanto las variables internas como las externas. En el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de revisión. Fase 2. Revisión de relaciones entre las variables. Bajo un prisma de sistema, una variable es revisada por su tejido relacional con las demás variables. El análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Lo efectúa un grupo de una docena de personas que hayan participado en la revisión del listado de variables y que rellenan a lo largo de 3 días la matriz del análisis estructural. Fase 3. Revisión de las variables clave con el MICMAC. Esta consiste en la revisión de variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema.
La matriz de influencias directas es hermana del plano de influencias dependencias directas. Sin embargo, se desenmarca del ya mencionado debido a que ésta muestra la posible relación de las variables a futuro, graficando esta comparativa con multiplicaciones que tienen cierta jerarquía entre sí, siendo las más probables las que pasen el umbral entre las unidades comenzadas por 3 hasta las comenzadas por 4. Se hace muy importante la inscripción de nuevos estudiantes frente al agravante que arroja el hecho de que la institución pase a ser un colegio privado y autofinanciado. De la misma manera se hace primordial trabajar sobre la imagen del colegio, resaltar sus bondades e identidad desde dentro para poder exteriorizarlo, vender la idea a cada vez más personas y aumentar el flujo de caja mediante el acrecentamiento de matrículas. Asimismo, es vital mantener a los estudiantes que actualmente están vinculados con la institución, los cuales son el sustento del proyecto y en torno a quienes debe girar la estrategia prospectiva. Si bien es cierto que las variables escogidas delimitan un terreno específico, el método Micmac ha ayudado a sacar conclusiones certeras sobre los puntos críticos a trabajar en el plan prospectivo. Estos apartados se enumeran de la siguiente manera: análisis de proyección de crecimiento, fidelización de clientes, marketing interno, programa de mejora permanente, procesos positivos, planeación estratégica e internacionalización de mercados. Es fundamental ver que cerca de las primeras 8 variables de mayor relevancia, las demás son directamente proporcionales a estas, ya que el rendimiento no se podrá desfasar de variables como publicidad y rentabilidad debido a que ambas conforman la alternativa de influencia de superación de retos. Con la compañía de estas variables se estaría contribuyendo al cumplimiento de un ejercicio como deber y derecho que supone de todas las variables para impedir el sesgo del desarrollo estratégico. También es importante resaltar que tanto los datos numéricos como los gráficos son un gran principio para repensar las estrategias que pueden abrir paso a estrategias cualitativas de la observación. Gracias a estos 8 aspectos es posible el planteamiento de estrategias claras, las cuales fundamentan sus esfuerzos en el análisis de procesos internos, la mejora de la identidad institucional, disposición de estrategias y procedimentación, exteriorización de marca y posicionamiento de la misma como devenires que acompañan el trabajo. Según lo ya mencionado en el plano de influencias, podemos vislumbrar en este gráfico de influencias indirectas la relación estrecha que presentan las 25 variables trabajadas, ya que las mismas son representadas con influencias relativamente fuertes e influencias fuertes. Asimismo, notamos que el desplazamiento entre 12 de estas variables es bastante poco, presentando todas ellas una multiplicación no menor del orden del 4 y 5. También se puede notar en esta gráfica que el ANPRCR, análisis histórico y actual del crecimiento de la empresa, atrae variedad de conexiones, siendo un aspecto a tener muy en cuenta a la hora del planteamiento de la estrategia prospectiva. La influencia observada entre las variables demuestra un mayor grado de equidad y permanente rol comunicativo, pero no se suplen como dependencia, es decir, es mayor el rango de afectación de los valores de las variables que la existencia de la inexistencia de una de ellas, ya que en esta tabla se define en gran medida el ejercicio de dominio y rango de importancia por variable como sostenibilidad de la influencia que de rompimiento de factores individuales. En esta matriz se puede observar una concentración de influencia y correlación entre Propeme, Trabecky y Hercont, como la base en la que se debe fundamentar el rendimiento de las demás variables. Con este resultado se pueden visualizar movimientos a futuro que logren el alcance de unas relaciones eficientes entre las potenciales influencias directas y sus cambios a partir de los cálculos recogidos por el Micmac. Además, el análisis global presenta la importancia de cada una de las variables como determinantes variables de rendimiento y sobre todo de cohesión. El método de escenario se presenta como un intento por procurar que exista la mayor coherencia posible en una anticipación secuencial que se establece a partir de un conjunto de hipótesis de base y que se proyecta a un año horizonte determinado. Por consiguiente, el valor de un escenario depende, en gran medida, de la pertinencia de las hipótesis elegidas al comienzo. De este modo, se obtiene que el sistema de relaciones destinado a integrar el conjunto de variables de evolución descritas adquiera un nivel alto de coherencia. Al seleccionar por categorías las variables establecidas para desarrollar los 4 aspectos más importantes de la empresa, podemos llegar a decir de manera más puntual y exacta qué futuro le depara en los diferentes sectores, desarrollándolas en un cuadrante que nos muestre estrategias para llevar a cabo planes y metas por cumplir. Un escenario no es la realidad futura, sino una manera de representarla para aclarar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. La prueba de la realidad y el deseo de eficiencia deben guiar la reflexión prospectiva para lograr un mayor control del presente. Por lo tanto, los escenarios solo son creíbles y útiles cuando cumplen 5 condiciones de rigor: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia. Es curioso que algunos prospectivistas se nieguen a someter su pensamiento a esas herramientas que permiten detectar las contradicciones y reducir las incoherencias de razonamiento.
El eje de Peter Schwartz es la clave al momento de llevar a cabo la proyección de los escenarios en el futuro, ya que mediante el mismo es posible organizar y categorizar a las variables en dos grupos que las engloban, facilitando el proceso de observación y comprensión situacional de la investigación. Asimismo, este eje permite aclarar y encaminar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos planeados, propendiendo hacia una concepción realista de las metas y por ende al alcance de los logros que éstas desprendan. Se hace muy interesante el hecho de que esta herramienta toma conceptos de la teoría del caos, por cuanto basa su utilización y posterior accionar centrándose en el escenario ideal como punto de partida de esfuerzos, alejando al método de los casos no exitosos que son simplemente piedras en el zapato que entorpecen la labor de los investigadores. Finalmente, es menester resaltar la importancia de la correcta identificación de los ejes estratégicos, ya que de estos depende el eje que dictará el camino a seguir en el plan prospectivo. Además, no se debe dejar de lado la identificación de la situación actual, ya que ella asume un papel importante en la hipótesis, la clasificación de las variables, la disposición de los ejes y los escenarios futuros que se quieren tratar. La institución educativa Fundación Amor se podrá recuperar como una de las instituciones con mejor puntaje a nivel municipal si se implementan estrategias en el marco social y tecnológico que generen un valor agregado a la construcción social, a partir de niños y jóvenes como población vulnerable, pero con acceso a la educación de calidad, con énfasis en profundización técnica como solía tenerla, pero esta vez con nuevos convenios internacionales que fortalezcan la base económica del colegio. Con esto se podrá lograr estabilidad y crecimiento en la oferta estudiantil para el sector de la institución. Asimismo, de la mano de una publicidad externa con énfasis social, se conseguiría que otras organizaciones sin ánimo de lucro puedan potencializar sus objetivos sociales en las instalaciones del colegio, como las ya existentes de música, danza y medio ambiente, pero que no cuentan con instrumentación. A través de los convenios logrados con las instituciones nacionales e internacionales, se espera tener todo el equipo de soporte para cooperar con las organizaciones vecinas y vincularse a la promoción de la cultura, arte y una nueva faceta que contribuirá socialmente a la comunidad, que es la agrícola. Con estos proyectos y el fortalecimiento actual del proyecto de robótica con el que cuenta la institución, la organización estaría contribuyendo desde la formación escolar en los factores tecnológicos, ambientales y económicos del sector y, por qué no, del municipio de Soacha. Con el apoyo de la innovación y de variables como Planest, Propeme, Fideclient y ANPRCR, se visiona una institución que para el 2025 ya cuente con la certificación ante el Ministerio de Educación de programas técnicos, productivos y culturales, con un aval de cumplimiento de derechos que permita y dé convenio a la institución de 400 estudiantes de primaria, básica primaria y bachillerato. Asimismo, con amplitud del cuerpo de docentes, pedagogos y licenciados que cuenten con el acompañamiento profesional de psicología y trabajo social que desempeñen una labor de contribución social en el mejoramiento de la vida de los niños, jóvenes y su contexto familiar y social, consiguiendo así la oportunidad de sacar graduados íntegros y con oportunidades. Escenario alternativo social económico. La institución podrá fortalecer la comunidad que tiene sin necesidad de hacer amplitud de los grados, pero sí buscando la amplitud de estudiantes matriculados para que genere rentabilidad al colegio y oportunidades al sector externo que está en busca de instituciones. Es por esto que se necesita como primera medida afianzar las relaciones organizacionales con otras instituciones que puedan financiar la educación y patrocinar con diferentes servicios que contribuyan a la población vulnerable. Una de estas alternativas podría ser un restaurante escolar. Para sostenimiento de las familias y de la institución se podría llegar a acuerdos con el SENA a fin de formar a madres técnicas en manejo de textiles y con esa formación laborar integralmente con la Fundación Amor en la producción de uniformes para esta institución y las aledañas al sector. Con el trabajo en conjunto, a los padres de familia que están llegando desempleados por causa de la inmigración, se formaría panadería y pastelería, ya que la institución cuenta actualmente con los salones apropiados para estas formaciones. Y en la ventaja de haber espacio para la formación de adultos y niños en pro del crecimiento y fortalecimiento de la institución, esta daría la rentabilidad para contratar a más profesores y así mejorar la calidad de atención y los servicios a los niños. Escenario alternativo productivo administrativo. Por otro lado, en los aspectos no tan favorables, encontramos a la limitación del crecimiento de la institución debido a la escasez de recursos que ahora recibe, y que trae pésimas consecuencias a futuro debido a que no existe un grupo administrador de recursos que logre obtener el beneficio para el colegio. Y sin la productividad sustentable de la institución son cada vez menos niños que se matriculan, más aulas de clase desocupadas, más profesores desempleados y probablemente la futura desaparición de más cursos. Escenario catastrófico. Como se mencionaba anteriormente, si no se llevan a cabo las variables de análisis de creación de estrategias de mercado de beneficio social, de fidelización de cliente y el importantísimo cambio de procesos,
recursos que se necesita a nivel administrativo, el colegio quebrará y el Ministerio de Educación lo cerrará. Trabajando a pérdidas, se perderán los espacios que últimamente sirven para prestar el servicio de la educación y pasarán a ser parte del Estado por estar inicialmente constituido como fundación. Conclusiones. Se estableció la importancia del trabajo realizado en entidades como la Fundación Amor, que aparte de formar a menores en ámbitos educativos, apoya y o aporta a su formación integral. Se implementaron estrategias de análisis para reconocer las falencias y aciertos generados dentro de una organización y establecer por medio de variables cuáles elementos pertenecen a los sectores anteriormente mencionados. Se estableció cómo la prospectiva estratégica se puede emplear en escenarios del día a día y en función de los ciudadanos. Se reconoció la importancia de implementar instrumentos de medición como el eje de Peter Schwartz y se generó debate sobre los resultados obtenidos sobre el mismo. Muchas gracias por su atención.